Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de El Dinero Habla, aquí con Andrés y Carlos, hoy con un tema pues muy interesante. Vamos a hablar de las tarjetas de crédito, aliadas o enemigas, Andrés. Pues yo creo que si no sabes usarla, pues realmente son enemigas completamente, ¿no? Realmente si no tienes un control claro, pues realmente vas a tener muchas deudas o a no saber controlar ahora sí que todos los gastos que tienes, ¿no? Sí, un punto importante siempre desde que inicias el tema de las tarjetas, sobre todo cuando estamos apenas experimentando esa parte, cuando eres muy joven te ofrecen una tarjeta y tiende a ser una cuestión en la que pues piensas que traes dinero, ¿no? Pero hay que recordar que las tarjetas de crédito es una extensión, es decir, es un dinero que te van a prestar, no es un dinero tuyo. Entonces ahí es donde a veces existe ese primer problema, sobre todo cuando estás muy joven, en el tema de que recibes la tarjeta y automáticamente piensas que ese dinero es tuyo y lo puedes usar, ¿no? No, y realmente que piensas que es un dinero extra, ¿no? O sea, que dices, no, pues ya tengo 30,000 más aparte de lo que yo Ah, gano o que me ingresa al mes, ¿no? es correcto. Y a veces no haces el ajuste de que gano 30 y mi crédito es 30 y pensamos que estamos ganando 60 y la realidad es que no. Un punto importante obviamente siempre va a ser el manejo efectivo de una tarjeta de crédito y creo que desde el inicio importa mucho también la tasa de interés, ¿no? No nos vamos a meter tanto en tema de tasas y de hecho tampoco promocionar temas de bancos, instituciones o algo. Simplemente lo que les decimos es vean qué tipo de tasa tiene, qué tipo de tarjeta, cómo está funcionando, si tiene anualidad, si no la tiene, este, obviamente para que tomes una pues mejor decisión en eso, ¿no? O sea, cuál va a ser tu primer tarjeta. Y lo segundo, digo, que aparte es lógico, no te van a dar tanto crédito, pero cuando se te empiecen a ofrecer ahora sí que aumentar tu línea de crédito, hay que tratar de evitar hacerlo en cuanto el banco te lo dicta, sino tú estarlo manejando con tus finanzas. Sí, correcto. Yo creo que también, digo, en el tema de un promedio de más o menos la tasa de interés de las tarjetas de crédito ronda entre los 38 al 40% de interés anual. O sea, Y, y que aparte va aumentando si tú empiezas a fallar en los pagos. exacto. O sea, si no tienes o más bien que no tienes como, ahora sí que una organización en cuanto a los pagos y el saber usar la tarjeta de crédito, pues realmente esos intereses pues te van a comer y te va a afectar en tu historial crediticio para futuros créditos, o así que hipotecario o el que tú necesites. Totalmente. De hecho, la realidad es que el tema de la tarjeta, y aquí vamos al tema tal cual de los primeros como puntos, eh, tantos buenos y malos, que vamos a empezar a revisar aquí. Uno de los puntos buenos, obviamente, en el tema de las tarjetas es la famosa cuestión de evitar la descapitalización. El tema de la tarjeta de crédito es, por ejemplo, puedes comprarte una sala, vamos a decirlo así, una televisión, y a lo mejor la televisión cuesta 20,000 pesos o la sala cuesta 30, 40,000 pesos, y a lo mejor los tienes en el banco, a lo mejor sí tienes manera de liquidarlos, pero el pagarlo te va a descapitalizar, te va a dejar sin dinero. Ahí es donde sí puede ser una aliada al tema de tener una tarjeta, pero siempre y cuando sepas o destines la parte del dinero exclusivamente pues para esa cuestión de la sala. Ahí es donde existen los famosos meses sin intereses, ¿no? Sí, que realmente hay veces que las tarjetas, o bueno, las compras en meses sin intereses, no es que no te generen intereses, porque si tú no haces el pago o Es ya correcto, que sí, pasen sí, los sí. meses, pues se te va a generar el interés. O sea, ya cuando llegue el tope de que, por ejemplo, si la compraste a 12 meses y todos los 12 meses no has finiquitado esa compra, pues ahí te va a empezar a generar intereses. No significa que no te va a generar intereses de por vida. Ah, no, no, claro, sí, de hecho es tal cual. O sea, son meses de intereses siempre y cuando seamos responsables en cumplir con los pagos. De hecho, incluso si tú fallas en un mes, pues ya ese pago generó un interés. De hecho, sobre el saldo insoluto, o sea, sobre el saldo que queda todavía pendiente que tú pegas. Porque al final el banco te prestó, no sé, los 20,000 pesos. Y si tú has realizado dos pagos, vamos a decir de 2,000, quiere decir que todavía quedan 16,000 pesos. Te van a calcular sobre ese interés, sobre ese monto. ¿Va? Sí. Entonces es donde entres en juego Y esa por parte. ejemplo, ahí tú que decías de que la manera de no descapitalizarse, yo siento que también es muy bueno para el emprendimiento, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, si Claro. tienes una cafetería o algo por el estilo que necesites comprar, pues ahora sí que el empaque, bolsas, lo que tú quieras, pues tú al momento que se haga la fecha de corte, tú usar el pago o la tarjeta de crédito para hacer la compra de tus insumos o por ejemplo todo lo que vas a gastar en el mes. ¿Por qué? Porque ya cuando al día siguiente de la fecha de corte tienes 30 días al siguiente fecha de corte
y además 20 días para hacer el pago de la tarjeta. O sea, te estás financiando casi 50 días. Ujú. O sea, sin tú tener que claro. sacarte descapitalizarte de tu bolsa o de tu propio emprendimiento. Sí, totalmente. O sea, es lo que estamos diciendo de esa parte de los beneficios. Y como dices tú, siempre y cuando sepamos manejar. Ese es un punto muy importante, el tema de saber cuándo corta mi tarjeta. Hay mucha gente, y me ha tocado en los casos de personas que he visto en el tema de seguros y en todo, que confunden mucho el tema de la fecha de corte con la fecha de pago. O sea, piensan que la fecha de pago es la fecha de corte. Y no, la fecha de corte es una y la fecha de pago es otra. Casi siempre vienen desfasadas normalmente entre 10 a 15 días entre cada una, ¿va? Entonces hay que revisar siempre cuando tengan sus tarjetas, adquieran sus tarjetas, cuál va a ser su fecha de corte. Como lo dijo Andrés, oye, mi tarjeta corta el día 10, quiere decir que todo lo que yo compre del S10 hasta el siguiente 10, pues va a estar ajustado en mi siguiente pago. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una compra el día 9, va a cortar en ese 10 y voy a tener que pagarlo inmediatamente en mi siguiente fecha de pago. En cambio, si yo, por ejemplo, digo, oye, pues a lo mejor, como lo dijiste, en tema emprendedor o en lo que sea, ¿no? Dices, oye, pues a lo mejor hago la compra el día 12. Si hago la compra el día 12, va a salir hasta mi corte del siguiente 10, ¿ok? Lo cual me va a dar como 30 días, más otros 10 o 15 días para la fecha de pago. Entonces ahí es donde tienes esa cuestión de los 40 o hasta 50 días, dependiendo del tema del banco, para poder liquidar ese tipo de cuestiones. Sí, exacto. Yo creo que si sabes usar las tarjetas de crédito, son muy buenas aliadas. Y pues ahora sí que aproveches como ese crédito que te van a estar dando. Y además que estás generando, pues ahora sí que el historial crediticio También. para, no sé, futuro, pues un crédito hipotecario, o un crédito para, pues personal, para alguna compra que quieras. Crédito de auto, sí, claro, claro. Sí, de hecho yo, por ejemplo, ahorita, en una experiencia propia, me acaba de llegar como una promoción de mi banco que me están autorizando para un crédito para un auto. O sea, como mensualidad y todo. Y nunca me había pasado hasta hace, te digo, esta semana fue el mensaje que me llegó ahí del banco. Sí, que ya ahorita como están, te prestan 100,000 pesos, ¿no? ¿Y sí. ¿Qué te compras? ¿De qué voy a hacer con ese dinero? Un suru. ¿Ya cuánto andan ahorita los surus? ¿Quién sabe? Ya casi son reliquias. Sí, no, tal cual. De hecho, la realidad es que hay dos cuestiones en las que yo pienso que la tarjeta es una muy buena aliada. Tres quizá. El primero, obviamente, el tema que habíamos dicho de la descapitalización. Evitarla. Es decir, pues bueno, a lo mejor yo puedo navegar eso, conservar mi fondo, porque a veces ahorro lo que decíamos, ¿no? De que una sala me va a costar 40,000 pesos y tengo los 40,000 pesos en el banco, pero pagarlo me va a hacer quedarme sin nada en el banco. El hecho de quedarnos sin nada en el banco, pues implica que no tengo un fondo de emergencia, si alguna situación grave suele llegar a pasar. Nosotros en el tema de seguros, pues obviamente involucramos mucho la cuestión salud o algo, pues siempre hay que tratar de conservar que siempre haya algo en el fondo. Entonces evitar descapitalizarnos por eso y es una buena herramienta siempre y cuando la cumplamos. El segundo, lo que mencionaste, del tema tal cual como emprendedor, pues te sirve como para poder, pues ahora sí que empezar a fondear tu empresa. Ahí a lo mejor puede ser un poquito más complicado porque obviamente tienes que manejarlo de acuerdo también al ingreso, porque pues luego puede ser que pues, el emprendimiento no fue lo esperado. Sí, o sea, tampoco si te dan, ¿no?, un crédito de 70,000 pesos, pues no vas a gastarte los 70,000 pesos sabiendo que tu emprendimiento te ingresan, no sé, 20,000 al mes. Ajá. O sea, porque ahí sí te vas a desfasar y pues van a empezar las deudas como tal. Es correcto, y el mismo interés te va a comer. Y el último punto, emergencias. O sea, obviamente de repente nos ha pasado, mismo caso, les digo con la cuestión de experiencia en la cuestión de seguros, que a veces muchos clientes pues tienen una situación médica o algo y pues a lo mejor pues para pagar tanto alguna cuenta hospitalaria, un tema de deducible de un carro, un tema de deducible de gastos médicos, una emergencia, simplemente de que de repente pues hay que recordar que lo que viene siendo una tarjeta de crédito es una extensión de digamos, de nuestra capacidad monetaria. Siempre y cuando también lo que decía Andrés desde el principio, no pierdas el foco que no es un ingreso, además es una extensión que está disponible. Yo creo que para esas tres cosas, y sabiendo que solamente es para esas tres cosas, se convierte en una aliada. Aquí vamos a empezar a hablar sobre las cuestiones de los, digamos, tips negativos, o bueno, tips negativos, sino temas negativos que tiene el tema de las tarjetas. Pagar mínimos. Ese es uno de los problemas más grandes y que yo creo que un porcentaje muy grande en México, yo creo que le pasa
que paga el mínimo y dice, pues ya, no me van a generar intereses. Y ya no me llaman, ya no... Porque Exacto, te están llamando. Pero obviamente te das cuenta que para los bancos, esos son los mejores clientes. Porque están pagando el mínimo y ellos ni en cuenta que se les está generando interés. Y el banco pues contento, ¿no? Feliz de que pues, a ellos se les sigue generando el interés. Totalmente. De hecho, normalmente si uno hace el cálculo, un pago mínimo equivale a que te hayan financiado por 24 meses, es decir, como 2 años. Más o menos, si hacen el cálculo, es más o menos esa cifra. Siempre y cuando no la muevas, o sea, siempre y cuando no sigas gastando más dinero. ¿Qué quiere decir? Oye, yo gasté 20, te dividen esa cantidad como en 24, en un crédito de 20 mil pesos, pero por 24 meses. Y pues vas a terminar, si tú haces la cuenta, terminas pagando como 48 mil pesos sí, el en doble. 2 años, si te vas con puros mínimos. Exacto. Entonces, eso es lo que a veces pasa. Sé que no todas las veces se puede pagar lo que habíamos dicho. Si de repente me tocó pagar una emergencia, pues bueno, a lo mejor voy a traer un desfaz. No, y recordar que los bancos siempre están abiertos a, pues ahora sí que a negociar. O sea, si de plano tú dices, ¿sabes qué? Se me complica, pues a lo mejor vas a la sucursal o lo que sea y pues les pones ahí alguna cuestión para que no te van a querer cobrar como todo el interés que cobran normalmente. O sea, ahí estarles como tal llorando, ¿no? Para que de menos te apoyen un poco, ¿no? En ese sentido, digo, no de que a lo mejor no te van a... que van a decir, no te vamos a cobrar intereses, pues no, porque pues el negocio del banco es ese. El generar los intereses como tal. Sí, de hecho, recuerdo hay una historia, un amigo una vez tuvo una cuestión también como una tarjeta, pues por ahí se endrogó con cerca de 150 mil pesos. Cuando su línea de crédito originalmente era cerca de 60, 70 mil pesos. Pues obviamente entre los intereses, pagar mínimos, todo lo que dijimos que hacemos mal, pues lo hizo mal. ¿Va? Obviamente también el tema de la tarjeta, cómo la usó, pues irse a Cancún, lo que dijimos, caemos en esos temas. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues tuvo una deuda. Y como lo dices tú, pues él llegó al banco y le dijo, ¿saben qué? Yo pedí prestado, yo tenía una línea de crédito de 70, vamos a empezar desde ahí. O sea, ya traigo un 150, 160. Hay que negociar los pinches intereses. Hay que negociar ese tema. Hay que volver a manejar ese tema, bajarlo un poquito, ver qué podemos. Al banco al final, pues obviamente, como dices tú, lo que le interesa es recuperar parte de su capital que te prestó, ¿va? Entonces, obviamente, ahí llega como una negociación. Hay veces que los mismos bancos te lo propone. Oye, estamos viendo que tienes complicaciones para hacer tus pagos. ¿Qué onda? Te podemos ofrecer un plan de financiamiento. ¿Cuánto? 12 meses, 18, 24. ¿Qué digo? Ya te lo dan con interés, obviamente, pero... Ya fijo. Pero ya te da una... Pues ahora sí que una cuestión de forma para poderle pagar al final de cuentas. Sí, te fija el interés, porque lo que acabamos de mencionar. El interés moratorio, entre más tardes en pagar y entre la deuda sigue aumentando, va aumentando. Entonces, como dices tú, pues se convierte en un círculo vicioso. Y en una bola de nieve, ¿no? Porque una bola de nieve empieza chiquita y va a ir empezando a arrastrar ahí y quién sabe hasta dónde llegue, ¿no? Si no... pesada. Y obviamente, como le dijiste, o sea, el banco, pues, puede estar bien a gusto. Entonces, ese tipo de cuestiones, ahí es donde, pues, obviamente se convierte en una cuestión de enemigo cuando estoy utilizando la tarjeta para ese tipo de cuestiones. Tampoco decimos, no lo hagas para viajar a Cancún. No, está bien. Pero manéjalo por el tema de la descapitalización. Y que te administres, ¿no? O sea, que realmente sepas cuánto vas a estar pagando con mensualidad. Porque luego a lo mejor también uno se aloca comprando un viaje, por así decirlo. Y a lo mejor no tenías ni la capacidad como para darte ese lujo, por así decirlo. Otro punto, no uses el crédito nomás porque lo tienes. Exacto. O sea, muchos pasan de que, pues traigo 15, 20, 50, 100. O úsalo para hacer tu historial crediticio. Por ejemplo, no sé, si tú normalmente, para no comprar como tal el supermercado, que lo compres con la tarjeta de crédito, simplemente con el hecho de que te vaya generando el historial crediticio. No tanto para no descapitalizarse como tal, sino ir generando ese historial crediticio para futuros pues préstamos o cuestiones así. Yo lo que siempre de todas maneras he visto, o sea, sí hay que revisar mucho ese tema. Es muy delicado una parte del crédito, sobre todo en tarjetas. Y existe un desconocimiento muy grande también. O sea, sí hay una cuestión no sé si sea México, yo creo que es más bien por el mismo sistema financiero global como opera, que nunca te dicen, ahora sí que como digamos las letras chiquitas. O sea, no te van a decir cómo opera cuando te tardas, porque el banco te maneja todos los números como si fueras un cliente perfecto.
Y hay que reconocer que no solamente que no siempre pueda ser el cliente perfecto, con lo que dijimos, podemos tener alguna situación o algo que nos complique y ahí nos vamos a ver. La mayoría de los clientes no son clientes perfectos. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un mes, 2 meses que les va a complicar hacer sus pagos. Incluso el tema de, aunque lo tengan así súper pronosticado, diagnosticado, puede haber complicaciones. Y ahí es donde pues existe esa cuestión donde se empieza a generar esa famosa bolita de nieve y la experiencia que se maneja desde la parte bancaria es un desconocimiento brutal. O sea, te decía yo, gente que no sabe ni cuándo es su fecha de corte, ni cuándo es su fecha de pago, ni no saben qué es O fecha de corte, la gente qué que es paga fecha el de mínimo pago. y dice, ya no me Gente va a que generar está pagando el intereses. mínimo y que dice, pues estoy pagando el mínimo, estoy pagando, pero Estoy pues te pagando. estoy generando Exacto. intereses. No sabes que ya porque en ningún momento te avisa el banco de, oye, ya te subimos la tasa porque te estás tardando. No, de repente ves que tenías tu plan en 30% el tema del interés y luego ya lo traes al 56%. ¿Y qué pasó? Pues que obviamente el tema del interés moratorio. Todo ese tipo de cuestiones en el manejo, ahora sí que de la cuestión de las tarjetas, sobre todo en perfiles jóvenes, funciona a veces mucho, o les pasa más bien mucho ese descontrol. No sé en tu experiencia, como si tienes alguna experiencia así personal. No, fíjate que sí, siempre he O sido como amigos. una... Amigos sí he tenido bastantes que sí gastan así, de que tienen las tarjetas de crédito y ahí, de que la fiesta, Una ahí, sí. Acá de que gastan y gastan. Y yo digo, sí será que tengan... Pues obviamente cuando ya hacen esos gastos, me imagino que sí tienen como ese respaldo. Pero sí tengo conocidos que tienen las tarjetas de crédito y que yo sé que a lo mejor no tienen el respaldo. Y luego ya andan el pidiendo prestado aquí, y allá. Pero también existe obviamente el famoso bluff. O sea, si hay mucha persona que, pues bueno, al final prefiero aquí quedar bien con los amigos, con los cuates, con las muchachas. Y ya en la semana Entonces, comiendo puro atún, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces también pasa eso. Digo, ese tipo de cuestiones son las que queremos que se eviten siempre. O sea, no lo hagan bajo ese tema. Las tarjetas son aliadas. Sí las manejamos de cierta manera. Y si no, se convierten en enemigas. Por eso, de hecho, el título, o sea, tal cual en un signo de interrogación. Porque te va a tocar personas con las que hables y te van a decir, no agarres tarjetas, es lo peor que puedes hacer. Pero porque me imagino que ya tienen las experiencias muy malas, ¿no? Correcto. Porque hay otros que te dicen, no, el crédito es lo mejor que puedes hacer, sabiéndolo obviamente utilizar. Totalmente, a eso me refería. Que obviamente cada quien te va a platicar cómo le fue en la feria. Exacto. Entonces, si tienes ese amigo que dices tú que le fue de la fregada, pues te va a decir, no, hombre, ahorita cancelé todas las tarjetas y no tengo ni una. Y te da el consejo de que no, ya deberías cancelarte todas tus tarjetas de crédito. Esos bancos son unos raterillos. Pero no. Pues bueno, yo creo que en este primer como tema tocando la cuestión de tarjetas, estamos más o menos cerrando este punto. Creo que lo más importante que aprendimos es esa cuestión del no descapitalizarte, principalmente ese sería como un objetivo o un funcionamiento. Pero que parte de sepas tarjeta. administrarlo, ¿no? Porque también... Y también, exactamente, no vas a decir, oye, tengo 100,000. Deja ver en qué lo busco. Déjame compro esto de 100,000 para no descapitalizarme. No, pues ya me atoré. Sí, Entonces, exacto. obviamente también hay que considerar cuánto es nuestro alcance. Normalmente en las cifras que daban es que una tarjeta de crédito pues no gastes más del 30% de tu ingreso mensual. ¿Okay? Nunca le metas aunque sea diferido, o sea, al final cuando tú tengas que hacer el pago, no el mínimo, o sea, el pago para no generar intereses, que es el famoso pago que No, y luego el libera famoso eso, ¿no? que viene el Buen Fin con sus promociones y la gente se endeuda ahí a más no poder, Justamente por a eso- meses sin intereses y dicen, pues es a meses. Pero ya compraron de que la sala, ya compraron de que la tele y ya cuando van a hacer el pago o los pagos, ya no son 300 pesos, ya son 1,500 pesos. Justamente por eso te decía yo de tocar este tema antes de esta fechecita, ¿no? Sí viene un tema por ahí de tarjetas, el Buen Fin, incluso el tema por ahí del Black Friday. Y luego aquí creo que manejan una cuestión así también. Creo que sí, de que es de tecnología, no me acuerdo cómo se llama. El fin más esperado o algo así, no sé. Viene obviamente aguinaldos, mucha gente va a empezar a recibir su aguinaldo. Viene diciembre, sabemos que diciembre, pues Navidad, regalitos, posadas, etcétera. Entonces, obviamente, de ahí surge mucho del tema de lo famoso cuesta de enero. O sea, aquí viene mucho el tema de, pues, ¿qué tanto te endeudes aquí? De aquí en estos 2 meses, en este mes y medio que queda para finalizar el año.
y que mucha gente arranca en tercera, cuarta, en enero, porque pues prácticamente vienes de pues pasártela de poca y empezamos otra vez con la maquinita, ¿no? Entonces hay que fijarse muy bien antes de incluso de tomar la cuestión de si ustedes van a hacer alguna compra en el Buen Fin, revisar bien el tema de su tasa de interés, si su banco obtiene alguna promoción también vale la pena, si tienen algún cashback, alguna tienda en específico que maneje un descuento adicional, revisen bien ese tema de condiciones y si no tienen por qué usarla, pues no la usen. O sea, realmente ahí es ese punto, ¿no? Si yo estoy pensando en cambiar lo que decíamos, mi sala, si yo estoy pensando en cambiar mi computadora, que ya está muy vieja, mi tele ya está media fallona y ya no tiene reparación, bueno, entonces a lo mejor puede ser un buen momento para hacerlo. Pero si no tienes la necesidad y simplemente tienes un capricho, no lo hagas. Sí, digo, y también como parte de la noticia del día, o bueno, leí que lo sacaron ahora sí que una información de Banxico, que es el Banco de México, Ajá. que el 40% de la población en México que usa tarjetas de crédito, solamente el 40% no paga el mínimo. O sea, imagínate más bien, paga el mínimo, Ok. no el mínimo para no generar intereses, sino Sí, no, paga mínimo. el mínimo Sí, claro, mínimo. claro. O sea, imagínate, el 40% de toda la población, bueno, de toda la gente que tiene tarjetas de crédito. Sí, es muy común, lo dijimos ahorita. O sea, sí hay mucha gente que por el desconocimiento que la misma aplicación, y la misma aplicación a veces tiene la famosa... Que o no te dice. No, sí te dice, pero te pone la primera opción, el pago mínimo. O sea, no te desglosa y te pone pago mínimo. En algunas aplicaciones, bancos ahí van a cambiar. Algunos van a decir, no, Sí, pues acá sí, así, no, aquí dicen, sí. en el banco que yo estoy sí aparece pago mínimo y luego pago mínimo para no Exactamente, a mí generar también. interés. Pero a mí me tocaba ver de uno que el pago mínimo le aparecía como con un subrayado en verde y el pago para no generar intereses en rojo. Entonces, obviamente, los colores sabemos qué son y pues es donde genera esa parte donde, entonces lo correcto es el verde. Entonces me voy con el verde. Entonces, nada más hay que por ahí revisarlo. Pues básicamente ahorita, gracias por la noticia. Gracias también por ahí por el tiempo. Espero haya sido de utilidad ese tema también. Pues estamos debutando con la camarita. A ver qué tal vamos nos a va. empezar a manejar ese tipo de cuestiones, agregar más cámaras. Vamos empezando. Entonces, por ahí, pues mejorando en este punto. Andrés, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti y pues hasta el próximo episodio. Nos vemos, amigos.